Era la Nochebuena de 1923, cuando Florence Scovel Shinn hizo algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la manifestación en esa fecha tan especial. Mientras la Ciudad de México se iluminaba con luces brillantes y un frío delicioso envolvía el ambiente, Florence estaba sola en su departamento, no porque no tuviera a dónde ir. ¡Oh, no! Sino porque tenía una misión que había guardado en secreto durante años y que hoy ustedes van a descubrir. Florence había descubierto que la noche de Navidad no era solo una fecha conmemorativa, era un portal energético que se abría una vez al año y que amplificaba cualquier palabra pronunciada en ese momento, cualquier decreto, cualquier declaración. Por 1000 veces, sí, escucharon bien, 1000 veces, y en esa noche de 1923, Florence decidió poner a prueba esta teoría. Se sentó en una silla cerca de la ventana, miró las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México, y a las 11:55 de la noche, exactamente 5 minutos antes de la medianoche, comenzó a declarar palabras que había investigado durante años, palabras que había encontrado en manuscritos antiguos, palabras que los maestros ancestrales de la sabiduría usaban en rituales secretos. Y cuando el reloj dio la medianoche, Florence terminó su declaración y esperó. Lo que sucedió en las 24 horas siguientes la dejó en shock. Y hoy, yo les voy a revelar exactamente lo que ella dijo. Cada palabra, cada sílaba. Y cómo ustedes pueden hacer lo mismo en esta Navidad. Pero antes de continuar, necesito hacerles una pregunta. ¿Cuántas Navidades ya han dejado pasar sin manifestar lo que realmente deseaban? ¿Cuántas veces han entrado al año nuevo con las mismas deudas, los mismos bloqueos, las mismas frustraciones? Si la respuesta es muchas, entonces este video llegó en el momento justo. Porque la Navidad no fue hecha solo para el intercambio de regalos. Fue hecha para el intercambio de realidades. Florence descubrió esto hace más de 100 años. Y ahora es su turno de descubrirlo también. Quédate hasta el final, porque la parte más poderosa viene en el momento exacto en que necesitas escucharla. Florence Scovel Shinn nació en 1871 en Camden, Nueva Jersey. Desde niña, tuvo una sensibilidad inusual. Percibía cosas que otros no percibían, sentía energías que otros ignoraban, y tenía sueños que se realizaban con precisión asombrosa. A los 20 y tantos años, se mudó a Nueva York para estudiar arte, se convirtió en ilustradora, se casó, se divorció, y fue exactamente en el momento más bajo de su vida que descubrió el poder de la palabra hablada. Florence estaba en la ruina, literalmente sin dinero para el alquiler, sin perspectiva, sin esperanza. Y fue entonces cuando encontró un libro sobre las enseñanzas de Miguel Ruiz y otros maestros del nuevo pensamiento. Algo hizo clic dentro de ella. Se dio cuenta de que sus palabras habían sido su maldición. Cada vez que decía, no tengo dinero, estaba decretando escasez. Cada vez que decía, mi vida es un fracaso, estaba ordenando al universo a crear más fracaso. Sus palabras eran hechizos, y ella había lanzado hechizos contra sí misma por años. A partir de ese momento, Florence cambió todo. Comenzó a estudiar obsesivamente el poder de las palabras. No solo palabras positivas, sino palabras específicas. Palabras que cargaban frecuencias ancestrales. Palabras que los antiguos sabían que tenían poder de creación.
Y fue así como comenzó a crear sus decretos. No afirmaciones vagas, decretos precisos, comandos al universo, órdenes a la mente subconsciente, y los resultados fueron inmediatos, en menos de un año. Florence pasó de ilustradora arruinada a profesora espiritual solicitada. Personas ricas de la Ciudad de México comenzaron a buscarla. Empresarios, artistas, incluso políticos, todos querían saber el secreto. Y Florence enseñaba. Pero había ciertos decretos que ella nunca reveló públicamente. Decretos que guardaba para sí misma y para sus alumnos más cercanos. Entre estos decretos había uno especial, el decreto de Navidad. Florence creía que existían días del año en que los portales entre el mundo físico y el mundo espiritual se volvían más delgados, más permeables. Y la Navidad era uno de ellos, pero no cualquier momento de la Navidad. La medianoche de la víspera. Exactamente cuando el día 24 se transforma en día 25. En ese momento, según Florence, una ventana se abre, una ventana que permanece abierta por exactamente 12 horas, hasta el mediodía del día 25. Todo lo que declares en este período tiene un poder multiplicado, 1000 veces más poder y 1000 veces más velocidad de manifestación. Por eso Florence hacía su ritual siempre a la medianoche, no antes, no después, exactamente a la medianoche. Y lo que descubrió fue extraordinario, cuando declaró su primer decreto de Navidad en 1923. Algo inesperado sucedió. En la mañana siguiente, el día 25, recibió una carta que había sido escrita semanas antes, pero que solo llegó ese día. ¿Coincidencia? Florence no creía en coincidencias. La carta era de un editor que quería publicar su primer libro, El juego de la vida y cómo jugarlo, el libro que la haría mundialmente famosa, el libro que hasta hoy, 100 años después, continúa transformando vidas. Y todo comenzó con un decreto de Navidad. Ahora déjenme contarles algo que pocos saben. Florence no usaba cualquier palabra en sus decretos. Ella usaba palabras específicas, palabras que había estudiado en textos hebreos, palabras que cargaban lo que ella llamaba la frecuencia de la creación, la misma frecuencia que Dios usó para crear el universo. Porque en la tradición judío-cristiana, todo fue creado por la palabra. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. La palabra vino primero. La materia vino después. Florence entendió esto profundamente. Se dio cuenta de que cuando hablamos, no estamos solo vibrando aire, estamos creando, literalmente creando. Cada palabra es una semilla plantada en el campo de la realidad. Y existen semillas más poderosas que otras. Palabras como consumado. Por ejemplo, en hebreo, esta palabra carga la misma raíz de la palabra que Cristo dijo en la cruz. Está consumado. Kalá, en hebreo, significa completo, terminado, realizado. Cuando declaras está consumado, estás usando la misma frecuencia que selló la mayor transformación de la historia humana. Florence sabía esto, y ella usaba esta palabra en todos sus decretos más poderosos, especialmente en el decreto de Navidad. Pero calma, no sirve de nada simplemente repetir palabras. Florence era muy clara sobre esto. Palabras sin intención son solo ruido. Las palabras sin emoción son solo sílabas. Para que un decreto funcione,
necesitas 3 elementos. Primero, la palabra correcta. Segundo, la emoción adecuada. Tercero, el momento preciso. Y en Navidad, el momento preciso es la medianoche. Déjame explicarte por qué la medianoche es tan poderosa. En la tradición espiritual, la medianoche representa el umbral, el momento entre lo viejo y lo nuevo, el momento en que un día muere y otro nace. Y es exactamente en ese umbral que las leyes normales de la realidad quedan suspendidas. Por un breve momento, todo es posible, todo puede ser reescrito, todo puede ser transformado. Florence llamaba a esto la hora del milagro, y ella aprovechaba cada medianoche de Navidad para hacer sus decretos más importantes. Pero había algo más. Florence descubrió que la Navidad carga una energía específica, una energía de nacimiento, de renovación, de regalos. Y cuando declaras algo en la energía de la Navidad, estás plantando en la tierra más fértil que existe. Porque la Navidad se trata de dar y recibir. Y cuando declaras que ya has recibido, activas la ley de la reciprocidad cósmica. El universo responde, dando de vuelta. Siempre, sin excepción. Ahora te estarás preguntando, ¿cuáles eran las palabras exactas que declaraba Florence a la medianoche? Voy a revelártelo. Pero antes, necesito que entiendas algo importante. Estas palabras no son mágicas por sí solas. Son mágicas porque cargan una estructura específica. Una estructura que Florence aprendió estudiando a los maestros ancestrales de la sabiduría. La estructura es la siguiente. Primero, agradeces como si ya hubieras recibido. Segundo, declaras la manifestación en el presente. Tercero, sellas con una palabra de poder. Y por último, liberas para el universo. 4 pasos, simples, pero devastadoramente poderosos, cuando se hacen en el momento correcto. Florence usaba este formato en todos sus decretos, pero en Navidad, ella añadía un elemento extra. Ella invocaba la energía del Cristo, no de forma religiosa, sino de forma energética, porque la Navidad celebra el nacimiento de una conciencia superior. Y cuando invocas esa conciencia en tu decreto, amplificas el poder exponencialmente. El decreto que Florence usaba era así: agradezco que la abundancia infinita ya se ha manifestado en mi vida. Declaro que todas las puertas se abren para mí ahora. Declaro que la prosperidad me encuentra donde quiera que yo esté. Está consumado. Libero para el universo y aguardo los señales de la manifestación. Esas eran las palabras. ¿Simples? Sí. Pero la simplicidad era intencional. Florence decía que decretos complicados confunden el subconsciente, y un subconsciente confuso no manifiesta nada. Ella prefería claridad absoluta. Palabras que cualquier persona pudiera entender. Palabras que no dejaran duda sobre lo que estaba siendo pedido. Ahora, podrías estar pensando, esto parece demasiado simple. ¿Cómo puede funcionar? Déjame contarte la historia de Lupita. Lupita era una de las alumnas más dedicadas de Florence. Frecuentaba las pláticas cada semana. Aplicaba las enseñanzas diariamente. Pero había algo que no conseguía manifestar: dinero. Lupita vivía en escasez constante. No importaba cuánto trabajara. No importaba cuánto ahorrara. El dinero simplemente escapaba de sus manos. Florence analizó el caso de Lupita por semanas y descubrió algo interesante.
Lupita tenía un bloqueo específico. Un bloqueo que venía de la infancia, cuando era niña. Lupita oyó a su mamá decir que el dinero es la raíz de todo mal. Y esa frase quedó grabada en su subconsciente. Toda vez que Lupita intentaba manifestar abundancia, su subconsciente saboteaba, porque él creía que el dinero era malo. ¿Y quién quiere manifestar el mal? Florence trabajó con Lupita por meses. Usaron decretos de limpieza, decretos de perdón, decretos de reprogramación. Pero el bloqueo era demasiado profundo. Entonces Florence tuvo una idea. «Espera a la Navidad», le dijo. «En Navidad, los bloqueos se hacen más delgados. La resistencia disminuye y el subconsciente se vuelve más receptivo». Lupita esperó, y en la Nochebuena de aquel año, ella hizo exactamente lo que Florence enseñó. A las 11:50 de la noche, ella se preparó, silenció la mente, conectó con la energía del momento, y a la medianoche, en punto, ella declaró: «Agradezco que la abundancia infinita ya se ha manifestado en mi vida. Declaro que todas las puertas se abren para mí ahora. Declaro que la prosperidad me encuentra donde quiera que yo esté. Está consumado. Libero para el universo y aguardo los señales de la manifestación». Lupita declaró con toda la emoción que tenía, con lágrimas en los ojos, con el corazón acelerado, con la fe de quien no tiene más ninguna otra opción, y se fue a dormir. En la mañana de Navidad, algo extraño sucedió. Lupita despertó con una sensación diferente, una sensación de paz, una sensación de que algo había cambiado. Ella no sabía explicar, pero sentía. 3 días después, Lupita recibió una carta de un tío lejano que ella mal conocía. El tío había fallecido meses antes y había dejado a Lupita como heredera de parte de su patrimonio. Lupita heredó el equivalente a $50,000 de la época. Una fortuna. Exactamente lo que ella necesitaba para cambiar de vida. ¿Coincidencia? Florence no creía en coincidencias. Y yo tampoco. Aquel tío ya había fallecido antes de la Navidad. El testamento ya existía. La herencia ya estaba destinada a Lupita. Pero la notificación solo llegó después del decreto, como si el universo hubiera esperado el momento correcto para revelar. Florence explicó esto así: la abundancia ya estaba destinada a Lupita, pero el bloqueo de ella impedía que la información llegara. El decreto de Navidad disolvió el bloqueo, y la abundancia fluyó, y no puse creación de la nada. Fue desbloqueo de lo que ya era suyo. Y esa es una lección fundamental. Muchas veces, lo que deseas ya está en camino, ya fue providenciado, ya está destinado a ti, pero algo bloquea la llegada. Miedo, duda, creencias limitantes, palabras negativas que dijiste en el pasado. Todo eso crea obstáculos. Y los decretos remueven esos obstáculos, especialmente los decretos de Navidad, porque en la energía de la Navidad, hasta los bloqueos más antiguos pueden ser disueltos. Florence documentó decenas de casos como el de Lupita, personas que declararon en Navidad y vieron milagros acontecer en días, no meses, días. Está el caso de Tomás, un empresario que estaba a punto de quebrar. Él hizo el decreto de Navidad a la medianoche. El día 27 de diciembre, 2 días después, un inversionista que había rechazado su proyecto meses antes, llamó, cambió de idea, quería invertir. El negocio de don Roberto fue salvado.
Ahí está el caso de doña Sofía, una mujer que anhelaba casarse, pero no encontraba a la persona indicada. Ella hizo su decreto navideño enfocada en el amor. El 1 de enero, 7 días después, se reencontró con un antiguo compañero de la prepa, en una fiesta de Año Nuevo. Se casaron 6 meses después, y hasta la fecha siguen juntos, viviendo su amor. Y luego está el caso más impresionante de todos, el caso de Florence, consigo misma, en 1940. Florence tenía 69 años. Su salud comenzaba a deteriorarse y sentía que su misión aún no estaba completa. En la Nochebuena de ese año, Florence hizo un decreto diferente. No pidió dinero, no pidió amor, pidió impacto. Pidió que sus enseñanzas siguieran transformando vidas. Incluso después de que ella partiera, pidió que sus palabras trascendieran generaciones. ¿Y qué pasó? Florence falleció en 1940, pero sus libros nunca dejaron de venderse. Hasta el día de hoy, más de 80 años después de su muerte, millones de personas en todo el mundo leen sus enseñanzas. El decreto funcionó. Florence pidió impacto eterno y lo recibió. Ahora, necesito contarte algo que cambiará la forma en que ves este video. El hecho de que estés viendo esto ahora, a pocos días de Navidad, no es coincidencia. Nada en el universo es coincidencia. Fuiste guiado hasta aquí, guiado por una fuerza mayor, tal vez por la misma Florence, porque ella sabía que un día alguien necesitaría escuchar esto. Alguien necesitaría esta llave, y ese alguien eres tú. No porque seas especial, no, sino porque estás listo, listo para usar el poder que siempre has tenido, listo para declarar tu nueva realidad, listo para transformar esta Navidad en la Navidad que lo cambia todo. Si este video está tocando algo dentro de ti, si sientes que estas palabras tienen significado, entonces el súper gracias que está ahí abajo es una forma de honrar esa conexión. No es obligatorio, nunca es obligatorio. Pero Florence enseñaba que la energía necesita circular. Cuando recibes, retribuyes, y cuando retribuyes, abres espacio para recibir más. El supergracias no es para mí, es para ti. B es tú activando la ley de la circulación. Es tú diciéndole al universo que estás listo para jugar el juego de la abundancia. Si hace sentido, haz clic. Si no hace sentido, continúa viendo. Lo importante es que apliques lo que estás aprendiendo. Ahora, vamos a profundizar, porque sé que quieres más. Quieres entender la mecánica detrás del decreto. Quieres saber exactamente cómo hacer para que funcione. Y yo te voy a enseñar. Florence descubrió que existen 3 niveles de manifestación: el nivel superficial, el nivel medio y el nivel profundo. La mayoría de la gente opera en el nivel superficial. Dicen afirmaciones, repiten mantras, pegan post-its en el espejo y esperan que la magia suceda. Pero no sucede, porque el nivel superficial no tiene poder. Son solo palabras saliendo de la boca, sin emoción, sin intención, sin conexión con el subconsciente. El nivel medio es más efectivo. Es cuando declaras con emoción, cuando realmente sientes las palabras, cuando tu corazón se acelera, cuando lágrimas vienen a los ojos. En ese nivel, las cosas comienzan a moverse, manifestaciones comienzan a suceder, pero aún son lentas, pueden llevar meses, incluso años. En cambio, el nivel profundo es donde los milagros suceden.
Es cuando declaras con emoción, en el momento correcto, usando las palabras correctas, cuando todo se alinea, frecuencia correcta, tiempo correcto, emoción correcta. En ese nivel, las manifestaciones pueden suceder en horas, en días, casi instantáneamente, y la Navidad es el único momento del año donde el nivel profundo se vuelve accesible para cualquier persona, incluso quien nunca ha practicado, incluso quien nunca ha meditado, incluso quien nunca ha hecho un decreto en la vida. Porque la energía de la Navidad hace el trabajo pesado. Ella amplifica, ella acelera, ella remueve obstáculos. Solo necesitas participar, solo necesitas declarar y necesitas hacerlo bien. Florence era muy específica sobre cómo hacer el decreto navideño. Primero, elige un lugar silencioso. Puede ser tu cuarto, puede ser una sala vacía, puede ser hasta el baño, si es el único lugar tranquilo. Lo importante es que no seas interrumpido. Segundo, prepárate antes de la medianoche. Florence recomendaba comenzar la preparación a las 11:30, media hora antes. En ese tiempo, silencia la mente, respira profundamente, conéctate con la energía del momento. Puedes prender una veladora a la Virgen, puedes poner música suave, puedes simplemente quedarte en silencio. Lo importante es salir del modo automático, salir del ruido mental, entrar en estado receptivo. Tercero, escribe tu decreto antes. No improvises en el momento. Florence era categórica sobre eso. Un decreto improvisado es un decreto débil. Escribe exactamente lo que quieres manifestar. Usa el formato que te enseñé. Agradecimiento, declaración, palabra de poder, liberación. Léelo varias veces antes. Memorízalo si es posible. Cuarto, declara exactamente a la medianoche, ni un minuto antes, ni un minuto después, exactamente cuando el reloj marca 0 horas. Ese es el momento del umbral, el momento de máximo poder. Quinto, declara con toda la emoción que tengas. No murmures, no susurres tímidamente. Declara con voz firme, con convicción, como si estuvieras dando una orden al universo, porque es exactamente eso lo que estás haciendo. Sexto, después de declarar, permanece en silencio, por lo menos 5 minutos. No digas nada, no pienses en nada, solo siente. Siente la energía moviéndose, siente el universo respondiendo, siente la manifestación formándose. Séptimo, ve a dormir sin duda alguna. Esto es crucial. Si haces el decreto y después te quedas pensando si va a funcionar, cancelas el pedido. La duda es la cancelación del decreto. Florence decía que el sueño después del decreto es sagrado. Es el momento en que el subconsciente procesa. Es el momento en que la manifestación es plantada en las capas más profundas de la realidad. No perturbes ese proceso. Ve a dormir con certeza absoluta de que ya está hecho. Y cuando te levantes el 25, levántate con gratitud. Levántate sabiendo que la manifestación ya ha comenzado, incluso si no ves señales inmediatas, incluso si nada parece haber cambiado. Confía, porque la semilla fue plantada. Y las semillas llevan tiempo para germinar. Pero en Navidad, el tiempo es acelerado. Así que mantente atento. En los próximos 7 días después del decreto, presta atención en todo. En conversaciones inesperadas, en ofertas que aparecen, en oportunidades que surgen, en personas que entran en tu vida. Todo puede ser una señal. Todo
puede ser la manifestación materializándose. Florence decía que el universo habla de muchas formas. Cabe a ti escuchar. Ahora voy a enseñarte algo que Florence raramente mencionaba en público, algo que ella reservaba solo para sus alumnos más avanzados: el poder de las palabras de cierre. Verás, el decreto no termina cuando dejas de hablar, el decreto termina cuando lo sellas. Y existen palabras específicas que sellan un decreto con fuerza máxima. Florence usaba 3 palabras de cierre. La primera era consumado. Ya hablamos sobre ella. Es la palabra que usó Cristo, la palabra que significa hecho, terminado, realizado. Cuando dices consumado, estás informando al universo que el trabajo espiritual está completo, que no hay nada más que hacer de tu lado, que ahora es el turno del universo de actuar. La segunda palabra era amén, pero no el amén que oyes en las iglesias. Florence lo pronunciaba de forma diferente. Ella decía Amen, con énfasis en la última sílaba, porque Amen en hebreo significa así sea, que así se haga. Es una confirmación, una ratificación, un sello de aprobación. Cuando dices Amen después de un decreto, estás carimbando el pedido, como si estuvieras firmando un contrato cósmico. La tercera palabra era gracias. Parece simple, pero tiene un poder inmenso, porque gracias es gratitud, y la gratitud es la frecuencia más alta que existe. Cuando agradeces antes de recibir, demuestras fe absoluta. Demuestras que ya sabes que vas a recibir, y el universo responde a esa fe. Siempre. Florence recomendaba usar las 3 palabras en secuencia: consumado, amén, gracias. Esta triple fórmula sella cualquier decreto con poder máximo, y en Navidad, ese poder se multiplica aún más. Hay otro secreto que necesito compartir. Florence descubrió que la forma en que te posicionas físicamente durante el decreto afecta el resultado. Ella nunca hacía decretos acostada, siempre sentada o de pie, porque la postura vertical representa autoridad, representa comando, representa poder. Cuando estás acostado, tu energía está pasiva. Cuando estás sentado o de pie, tu energía está activa. Y los decretos son actos de poder, actos de comando, actos de autoridad sobre la realidad. No pides humildemente, declaras con autoridad. Hay una diferencia enorme entre por favor, universo, dame dinero y yo declaro que la abundancia ya se ha manifestado en mi vida. La primera es una súplica, la segunda es un decreto. Las súplicas vienen de un lugar de falta, de desesperación, de carencia, y el universo responde a la frecuencia, no a las palabras. Si tu frecuencia es carencia, atraes más carencia. Los decretos vienen de un lugar de poder, de certeza, de autoridad, y el universo responde a esa frecuencia también. Si tu frecuencia es abundancia, atraes más abundancia. Florence entendía esto perfectamente. Por eso sus decretos nunca tenían tono de pedido. Siempre tenían tono de declaración. Yo declaro, yo afirmo, yo reconozco, yo agradezco que ya está hecho. ¿Percibes la diferencia? No es yo quiero, es yo tengo. No es yo necesito, es ya recibí. Este cambio de lenguaje parece pequeño, pero transforma completamente el resultado. Ahora quiero hablar sobre algo que mucha gente hace mal: los decretos de negación. Florence era absolutamente contra decretos que usan la palabra no. Por ejemplo, yo no soy pobre.
Parece positivo, ¿cierto? A final de cuentas, estás negando la pobreza. Pero el subconsciente no procesa negaciones. Él oye pobre y almacena pobre. La palabra no simplemente desaparece. Entonces, cuando dices, yo no soy pobre, tu subconsciente oye, yo soy pobre, y manifiesta de acuerdo. Florence enseñaba a siempre formular de forma positiva. En vez de, yo no soy pobre, di, yo soy abundante. En vez de, yo no tengo deudas, di, yo tengo libertad financiera. En vez de, yo no estoy enfermo, di, yo soy saludable. La diferencia es sutil en el lenguaje, pero es enorme en la manifestación. En tu decreto de Navidad, cuidado con esto. Revisa tus palabras. Asegúrate de que no hay negaciones. Asegúrate de que todo está formulado de forma positiva, afirmativa, poderosa. Ahora vamos a lo que más quieres saber. ¿Qué pasa después del decreto? En los primeros minutos, puedes sentir una energía diferente, un hormigueo, una ligereza, una sensación de que algo cambió. No todos sienten esto, pero muchos sienten. Si sientes, es una buena señal. Significa que la energía se movió. Significa que el decreto fue recibido. En las primeras horas después del decreto, mantente en estado elevado. No discutas, no te quejes, no hables negativamente sobre nada. Florence recomendaba un período de silencio sagrado, por lo menos hasta el amanecer. Durante ese período, solo habla lo esencial, solo habla cosas positivas. Protege la energía del decreto, porque él aún está frágil, aún se está consolidando. Palabras negativas en ese período pueden enflaquecer la manifestación. En los primeros días después de Navidad, estate atento a las señales. El universo confirma que recibió tu pedido a través de sincronicidades. Puedes ver números repetidos: 1111, 333, 1221. Puedes oír canciones con mensajes específicos. Puedes encontrar personas que mencionan exactamente lo que tú decretaste. Puedes soñar con símbolos de abundancia. Todo eso son confirmaciones. El universo diciendo, recibí tu pedido. Estoy trabajando en eso. Cuando veas esas señales, agradece. Agradece en voz alta. Di, gracias, universo, por la confirmación. Eso fortalece el proceso. Eso acelera la manifestación. Y ahora la parte más importante. ¿Qué hacer cuando la manifestación llegue? Porque ella va a llegar. Si haces todo bien, ella va a llegar. Tal vez no de la forma que imaginaste. Tal vez no en el tiempo que esperabas, pero va a llegar. Y cuando llegue, necesitas recibir correctamente. Florence descubrió que muchas personas bloquean la manifestación en el último momento, en el momento de recibir, porque no se sienten merecedoras, porque creen que es demasiado bueno para ser verdad, porque el ego sabotea. No dejes que eso te pase a ti. Cuando la abundancia llegue, recibe, sin culpa, sin miedo, sin cuestionamiento. Simplemente recibe, agradece y usa. Porque abundancia no usada es abundancia desperdiciada. Y abundancia desperdiciada no vuelve. Florence era muy clara sobre esto. El dinero necesita circular. Las bendiciones necesitan ser compartidas. La prosperidad necesita fluir. Si recibes y guardas por miedo, tramas el flujo, y el flujo trabado se seca. Pero si recibes y dejas fluir, el flujo aumenta, y cada vez más viene. Y así es como la ley de la circulación funciona.
Y así fue como Florence vivió los últimos años de su vida, en abundancia constante, no porque acumulaba, no, sino porque dejaba fluir. Ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte un decreto especial para ti, un decreto que puedes usar esta Nochebuena, junto con el decreto principal que ya te enseñé. Este es un decreto de preparación. Imagínate, puedes hacerlo la noche anterior a la Navidad, el día 23, o en la mañana del día 24. Este decreto prepara el terreno. Sí, limpia los bloqueos. Abre espacio para la manifestación. Aquí está. Presta atención. Yo libero ahora todo lo que me impide recibir. Yo libero miedos, dudas y creencias limitantes. Yo libero memorias de escasez. Todo. Yo libero expectativas negativas. Mi mente está limpia. Mi corazón está abierto, de par en par. Mi alma está lista. Yo soy un canal libre para la abundancia del universo. Así está hecho. Haz este decreto de preparación el día 24 y después haz el decreto principal a medianoche. Es poderosísimo. La combinación de los dos es poderosa. El primero limpia, el segundo planta, y la cosecha viene rápidamente. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Formas parte de un grupo selecto. La mayoría de las personas desiste en el medio. Es cierto, la mayoría no tiene paciencia para aprender. La mayoría quiere resultados sin esfuerzo. Imposible. Pero tú te quedaste. Tú aprendiste. Tú estás listo. Y esta Navidad va a ser diferente para ti. Te lo aseguro. Yo lo siento. Yo lo sé. Porque no llegaste a este video por casualidad. Fuiste guiado. Fuiste llamado. Es tu destino. Fuiste elegido para recibir esta información. Y ahora cabe a ti usarla. Esta Nochebuena. Mientras otros están solamente intercambiando regalos, tú vas a estar intercambiando realidades. Mientras otros están solamente comiendo y bebiendo, tú vas a estar declarando tu nuevo destino. Mientras otros están durmiendo a medianoche, tú vas a estar despierto, conectado, decretando. Y cuando el año nuevo llegue, vas a mirar para atrás y entender. Vas a entender que aquella medianoche de Navidad fue el punto de virada. Fue el momento en que todo cambió. Fue la Navidad en que recibiste todo. No porque fue suerte. No. No porque fue coincidencia. Jamás. Sino porque usaste el poder que siempre tuviste. El poder de la palabra. El poder del decreto. El poder que Florence Scovel Shinn enseñó hace 100 años y que ahora está en tus manos. Úsalo con sabiduría. Sí, úsalo con fe. Úsalo esta Nochebuena y ve tu vida transformarse. Increíble. Antes de irte, cuéntame en los comentarios. Time, decreto en la víspera, o time, decreto en el día. ¿Vas a hacerlo a medianoche del 24 para el 25? ¿O vas a hacerlo en otro momento? Quiero saber tu estrategia. Y si ya usaste decretos en Navidad antes, cuenta qué sucedió. Compártelo. Tus experiencias ayudan a otros que están comenzando. Nos vemos en el próximo video. Y que esta Navidad sea la Navidad que cambia todo para ti. Está consumado. Amén. Gracias.